Mi esposo me llevó a cenar con su amante fingiendo que era solo una amiga. Al final, hasta me hizo pagar la cuenta. Pagué, pero no con mi tarjeta. Cuando vio la notificación, enloqueció, y yo solo me reí. No puedes perderte esta historia. Amaya siempre supo que su vida no era un cuento de hadas. Desde el día en que puso el anillo en su dedo, comprendió que Germán no era el hombre que prometía ser. El encanto inicial duró poco, y pronto las palabras dulces fueron reemplazadas por la indiferencia. Pero ella se quedó. Tal vez por amor, tal vez por miedo, o simplemente porque no sabía que merecía más. La rutina de ambos era predecible. Germán salía temprano a trabajar en la concesionaria y volvía tarde, siempre con un aire de superioridad. Le encantaba contar historias sobre cómo lograba vender cualquier coche, cómo su labia convencía a los clientes y cómo era un hombre de éxito. Amaya, en cambio, pasaba los días limpiando la mansión de Ignacio Soler, un millonario conocido en la ciudad. Su trabajo era arduo, pero digno. Mientras Germán usaba traje y perfume caro, ella vestía un uniforme sencillo y volvía a casa oliendo a productos de limpieza. Y él se encargaba de recordárselo. Debe de ser humillante, ¿no? Pasar el día limpiando la mugre de los demás, decía Germán, dejándose caer en el sofá en cuanto llegaba. Amaya tragaba en seco. Ya no tenía fuerzas para discutir. Él continuaba, tienes suerte de que yo mantenga todo en pie aquí. Yo soy el hombre de la casa, soy quien pone la comida en la mesa. Ella quería responder. Quería gritar que su sueldo ayudaba a pagar las cuentas, que sin el dinero que ganaba, la luz y el agua ya habrían sido cortadas. Pero sabía que, al final, no valdría la pena. Germán nunca admitiría que ella también contribuía. Así que se quedaba en silencio, aceptando la narrativa que él creaba. Poco a poco, fue creyéndola. Los días en la mansión de Ignacio eran su único respiro. Allí, al menos, no la trataban como una sirvienta insignificante. Ignacio y los demás empleados le hablaban con respeto, le preguntaban cómo estaba, elogiaban su trabajo. Pequeños gestos que, en casa, no existían. Pero, al final de su jornada, la realidad la esperaba. ¿Qué hay para cenar?, preguntaba Germán sin siquiera mirarla. Hice arroz con pollo. Él bufaba, revirando los ojos. ¿Otra vez? Por Dios, Amaya. ¿Podrías variar un poco? Y si no le gustaba, simplemente se levantaba y se iba. Nunca agradecía, nunca mostraba un mínimo de consideración. Amaya se sentía invisible dentro de su propia casa. Las pocas veces que intentaba arreglarse o ponerse algo diferente, el comentario era siempre el mismo, ¿para qué eso? ¿A dónde vas a ir? Ya no tienes a nadie a quien impresionar. La humillación era constante. Y lo peor de todo era que nadie lo veía como un problema. La familia de Germán no ayudaba. Su suegra, siempre que podía, dejaba claro que nunca la quiso. Sus cuñadas decían que él merecía algo mejor. Hasta su propia familia parecía no darse cuenta de cuánto se estaba apagando Amaya dentro de ese matrimonio. Y así pasaban los días. Hasta que, un día, sin darse cuenta, Amaya se miró en el espejo y apenas se reconoció. Ya no era la mujer llena de sueños que alguna vez fue. Era alguien que aceptaba ser tratada como nada. Pero eso estaba a punto de cambiar. Esa semana, él llegó a casa con una invitación en la mano y una expresión de disgusto. Mi empresa va a hacer una cena especial por el Día de la Mujer. Y tengo que llevarte. No había entusiasmo, ni cariño, ni intención alguna de agradarla. Al contrario. Su tono dejaba claro que era solo una obligación. Si no voy contigo, hablarán, suspiró él. Así que procura no hacerme pasar vergüenza. Amaya se quedó en silencio. En el fondo, sintió un nudo en el estómago. Hacía años que no iba a eventos como ese. No tenía ropa cara ni joyas brillantes como las esposas de los colegas de Germán. Pero, por otro lado, una parte de ella quería ir. Tal vez fuera su oportunidad de sentirse parte de algo. La noche de la cena, hizo lo mejor que pudo. Se puso su único vestido bonito, un modelo sencillo pero elegante,
y recogió su cabello de manera discreta. En el espejo, notó que aún quedaba un rastro de la mujer que alguna vez fue. Germán, sin embargo, no lo vio así. ¿Eso es lo mejor que tienes? Se rió mientras ajustaba su corbata en el reflejo. Al menos intenta no parecer una sirvienta. El golpe fue seco. Pero ella respiró hondo y subió al coche. Cuando llegaron al restaurante, todo se hizo aún más evidente. Las otras esposas eran sofisticadas, con perfumes caros y joyas brillantes. Sus esposos las elogiaban, las exhibían con orgullo. Germán, en cambio, apenas tocaba a Amaya. Las miradas lo decían todo. Algunas mujeres susurraban entre ellas, y los hombres intercambiaban miradas maliciosas. Hasta que uno de ellos finalmente verbalizó lo que todos pensaban. ¿Así que esta es tu esposa?, dijo un compañero de trabajo de Germán, forzando una sonrisa. Me la imaginaba diferente. Las risas alrededor de la mesa fueron casi ensayadas. Germán no la defendió. Ni siquiera la miró. Solo tomó un sorbo de vino, como si la escena no hubiera ocurrido. Amaya se quedó allí, inmóvil, sintiendo como la vergüenza le quemaba por dentro. Pero en lugar de salir corriendo o llorar, bajó la cabeza y soportó. Estaba acostumbrada. La noche continuó con más indirectas, más bromas disfrazadas de chistes. En un momento, Germán comentó algo sobre su trabajo. Mi esposa se dedica a limpiar casas, rió. Pero al menos eso evita que gaste mi dinero. Los compañeros se rieron. Alguien hizo un comentario sobre qué bueno era tener una sirvienta en casa. Y Amaya se quedó allí. Escuchando. Absorbiendo. Sin decir nada. Porque eso era lo que esperaban de ella. La rutina de Amaya en la mansión era su única escapatoria. Allí, nadie la miraba con desprecio, nadie se burlaba de su trabajo. Al contrario, la respetaban. Ignacio Soler, el patrón, siempre se había mostrado como un hombre observador. Sabía reconocer el esfuerzo, y Amaya trabajaba duro. Estaba acostumbrada a verlo de lejos, siempre elegante, manejando negocios, recibiendo visitas importantes. Pero ese día, algo fue diferente. Ignacio la llamó para hablar. Amaya, necesito hablar contigo, su voz era firme, pero amable. Ella se extrañó por la llamada. Nunca habían pasado de conversaciones breves sobre el trabajo. Pero lo siguió hasta la sala donde él la esperaba, sentado en un sillón de cuero. Sé que has trabajado aquí por bastante tiempo y he notado que eres extremadamente dedicada, la miró con seriedad. Así que quiero hacerte una propuesta. Amaya tragó en seco. ¿Qué quería decir? Quiero que te conviertas en la ama de llaves de la mansión. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Ama de llaves? Sí. El salario será mayor, y tendrás más responsabilidades. Además, podrás vivir aquí durante la semana, para facilitar el trabajo. Era una oportunidad que nunca imaginó tener. Más dinero, más estabilidad y, sobre todo, un lugar donde estar lejos de Germán. Sintió su corazón acelerarse. Por primera vez en años, vio una puerta abrirse ante ella. ¿Y entonces? ¿Qué me dices? Amaya no necesitó pensar mucho. Acepto. Pero, en el mismo instante, la realidad la golpeó. Tendría que contárselo a Germán. La emoción dio lugar a los nervios. Sabía que él no lo aceptaría bien. Y tenía razón. Esa noche, en cuanto él llegó a casa, Amaya reunió valor y habló sobre la propuesta. Ignacio me ofreció un ascenso. Seré el ama de llaves de la mansión. El salario será mucho mejor y podré vivir allí durante la semana. Esperaba resistencia, pero no imaginaba la explosión que vendría. ¿Qué? Y Germán soltó la bolsa en el suelo, incrédulo. Estás bromeando, ¿no? Es una gran oportunidad, gran oportunidad. Se rió, pero no de una manera agradable. ¿Quieres que la gente piense que mi mujer me abandonó para irse a la casa de otro hombre? No es eso, es trabajo, Germán. ¿Trabajo, dices? Golpeó la mesa con la mano. No voy a aceptar esta ridiculez.
Su mirada estaba cargada de rabia. No se trataba del trabajo, del salario, ni del futuro de Amaya. Se trataba de su ego. Germán no soportaba la idea de verla crecer, de verla volverse independiente. No vas a aceptar esa oferta. ¿Entendiste? Era una orden, no una conversación. Pero, por primera vez, Amaya no tuvo miedo. Porque, por primera vez, vio a Germán tal como era, un hombre pequeño, patético, desesperado por mantenerla bajo su control. La tensión entre Amaya y Germán crecía desde la discusión sobre la promoción. Él pasó los días actuando como si ella hubiera cometido un crimen al considerar un futuro mejor para sí misma. No preguntaba sobre el trabajo, no le hablaba más de lo necesario. Pero la forma en que la miraba dejaba claro que no había digerido aquella historia. Y entonces, de la nada, cambió. Cierta noche, después de la cena, tomó el celular y marcó un número. Amaya estaba en la sala doblando ropa cuando escuchó cómo su tono de voz se volvía más suave. Eva. ¿Cuánto tiempo? No puedo creer que estés de vuelta. Se rió, apoyándose en la encimera de la cocina. Amaya levantó la vista. El nombre no le era extraño. Conocía a Eva solo por menciones ocasionales, una antigua novia de Germán que, según él, había sido un romance serio en el pasado. Tenemos que salir a cenar, ponernos al día. Mañana en la noche. Te va a encantar. Amaya fingió que no estaba escuchando. Pero Germán se aseguró de hacerla parte de la conversación. Sí. Mi esposa también viene. Le lanzó una mirada de reojo a Amaya, con una sonrisa cargada de malicia en los labios. Ella no reaccionó. Germán pasó el resto de la noche de un humor sorprendentemente ligero, como si ya estuviera saboreando alguna victoria secreta. Mañana cenaremos fuera. Con Eva, dijo, casualmente, mientras se cambiaba de camisa. Amaya mantuvo la voz neutra. ¿Quién es Eva? Una vieja amiga. Quiero que la conozcas. Vieja amiga. Amaya no lo creyó ni por un segundo. Pero, en lugar de discutir, simplemente asintió. Al día siguiente, cuando ya estaba lista para salir, vio a Germán tomando las llaves del coche. Voy a recoger a Eva primero. Puedes ir caminando. Amaya respiró hondo. ¿Cómo dices? El restaurante no está lejos. No veo el problema. Sonrió, pero era una sonrisa que decía, no tienes opción. Y salió. Amaya se quedó parada unos instantes. Esto no era solo una cena. Era una cuestión de poder, de dejarla en el lugar donde él creía que pertenecía. Pero, en lugar de alterarse, tomó su bolso y salió. Caminó hasta el restaurante sin prisa. Cuando llegó, vio a Germán y Eva ya sentados en la mesa, riendo como viejos amigos. Eva era exactamente como Amaya la había imaginado, hermosa, elegante, con un perfume fuerte que dominaba el ambiente. La mirada de Eva sobre Amaya fue evaluativa. Una sonrisa cargada de superioridad apareció en sus labios. ¿Así que tú eres la esposa de Germán? Un placer, querida. Ha hablado tanto de ti. Germán se recostó en la silla, satisfecho. Sí, mi esposa. Amaya vio el juego desplegarse ante ella. La forma en que se miraban, los roces sutiles en su mano, las sonrisas cargadas de significado. Todo ahí gritaba traición. Pero, en lugar de reaccionar, Amaya simplemente se sentó. Porque sabía que Germán esperaba un escándalo, un momento para pintarla como la esposa histérica e insegura. No le daría ese gusto. Así que solo observó. Esperando. Porque, tarde o temprano, llegaría su turno de actuar. La cena parecía un espectáculo meticulosamente planeado para humillar a Amaya. Germán y Eva reían, intercambiaban miradas cómplices y hacían comentarios disfrazados que, en el fondo, solo servían para minimizarla. Pero ella no reaccionaba. Lo observaba todo en silencio, no porque lo aceptara, sino porque sabía que su momento estaba por llegar. Cuando retiraron los platos y sirvieron el postre, Germán pidió otra botella del vino más caro del lugar. No escatimaba esa noche. Después de todo,
Quería impresionar a Eva, demostrar que era un hombre de alto nivel. Amaya ya sabía cómo terminaría aquello. Pocos minutos después, el camarero trajo la cuenta. Un valor altísimo. Germán tomó el papel, echó un vistazo rápido a los números y, sin dudarlo, empujó la cuenta hacia Amaya. «Y paga tú». Hubo un breve silencio en la mesa. La sonrisa de Eva se amplió. Amaya sostuvo el papel un instante, sintiendo los ojos de ambos sobre ella. «Claro», dijo con un tono tranquilo. Se levantó y caminó hasta el mostrador. El camarero la recibió con una sonrisa educada. «¿Cómo desea pagar, señora?» Amaya sacó el celular y abrió la billetera digital de Germán, que él siempre dejaba registrada en la aplicación para facilitar pagos rápidos. Confiaba en que ella nunca se atrevería a usarla sin su permiso. Pero esa noche, Amaya no estaba pidiendo permiso. Deslizando el dedo por la pantalla, eligió la tarjeta de crédito de Germán y, antes de confirmar el pago, ingresó manualmente un monto adicional para la propina. 50 euros de gratitud por el excelente servicio. El camarero vio el monto y abrió los ojos, sorprendido. «Gracias, señora». Amaya sonrió. «No hay de qué. Es una noche especial». Tomó el recibo y regresó a la mesa con pasos ligeros, como si nada hubiera pasado. Se sentó y colocó el comprobante calmadamente junto al plato de Germán. «Listo, ya pagué». Él se rió, burlón. «¿Ves, Eva? Es mi empleada, hasta en esto me sirve». Pero antes de que pudiera seguir alardeando, su celular vibró en la mesa. Una notificación del banco. Germán tomó el teléfono sin apurarse, todavía sonriendo, pero lo que vio en la pantalla hizo que su sonrisa desapareciera al instante. Sus ojos se fijaron en el monto de la compra. Parpadeó, como si no pudiera creerlo. «¿Qué es esto?» Amaya apoyó el mentón en la mano, fingiendo inocencia. «La cena. Me pediste que pagara, y pagué. Con tu tarjeta». Germán se pasó la mano por la cara, confundido. «Pero este monto, sí», lo interrumpió ella, con una pequeña sonrisa. «Dejé una propina de 50 euros para el camarero. Fue muy amable». La expresión de Germán se transformó en puro asombro. Eva miraba de uno a otro, sin entender. «¿Propina? Te volviste loca». Pero Amaya seguía perfectamente tranquila. «Me diste la cuenta para pagar. Solo hice lo que me pediste». «¿Estás loca, Amaya? ¿Quién te crees que eres?» Ella mantuvo la mirada firme. «Tu esposa». Al menos por unos minutos más. El mesero se acercó a la mesa, algo dudoso. «¿Todo bien por aquí?» Germán respiró hondo, tratando de contener la ira. «No. Yo no autoricé esta compra». El mesero miró a Amaya. «¿Fue usted quien realizó el pago?» «Sí». Ella levantó el recibo. «Mi esposo me pidió que pagara la cuenta. Así que usé su tarjeta». El mesero simplemente asintió. «Bueno, en ese caso, la transacción se completó con éxito». Germán resopló, dándose cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Amaya tomó su bolso y se levantó de la mesa con calma. «¿A dónde crees que vas?», preguntó él, furioso. Ella tomó las llaves del auto y las hizo girar en su dedo. «Ya pagué mi parte de esta noche. Ahora pueden disfrutar su caminata hasta casa». Eva abrió los ojos, sorprendida. «Buena suerte para ustedes». Y salió del restaurante, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, ligereza. El auto arrancó, dejando a Germán y a Eva atrás, solos en medio del estacionamiento. Él seguía en shock, pero Eva suspiró, irritada. «Al menos llama un taxi de una vez». Mientras tanto, Amaya conducía hacia casa, pero ya con un plan en mente. Al llegar, la casa estaba sumida en el silencio. La misma casa donde fue humillada tantas veces. Donde bajó la cabeza, donde fue minimizada, donde aprendió a verse como nada. Pero esta vez era diferente. Amaya entró y fue directo a la habitación. Tomó una maleta y, sin dudar, empezó a guardar en ella todo lo que realmente importaba.
sus prendas favoritas, documentos, pequeños recuerdos que aún tenían valor para ella. ¿El resto? Lo dejaría atrás. Mientras doblaba la última prenda, se detuvo un instante y miró a su alrededor. Esa casa nunca fue un hogar. Y ahora, nunca más lo sería. Sin mirar atrás, Amaya cerró la maleta y salió. Cerró la puerta por última vez, tiró la llave al suelo y caminó hacia el auto. Era oficial. No volvería jamás. El portón de la mansión de Ignacio ya estaba cerrado cuando llegó. Pero Amaya no dudó. Tocó la bocina y esperó. Pocos segundos después, la puerta principal se abrió. Ignacio apareció, vistiendo un suéter elegante y aún sosteniendo una copa de vino. Frunció el ceño al verla allí. ¿Amaya? ¿Qué haces aquí a esta hora? Ella bajó del auto y lo miró de frente. Acepto la propuesta. Por un instante, Ignacio pareció sorprendido. Pero pronto su rostro se iluminó con una sonrisa. Eso es maravilloso, Amaya. Antes de que ella pudiera decir algo más, él se giró hacia el interior de la casa y llamó a los demás. Vengan. Brindemos por una nueva etapa. En pocos minutos, la sala se llenó de vida. La familia de Ignacio, el personal de la mansión, todos se reunieron a su alrededor. Copas se alzaron, palabras de bienvenida fueron pronunciadas. Y, por primera vez en años, Amaya se sintió verdaderamente acogida. Cuando la copa de vino rozó sus labios, un pensamiento cruzó su mente. El dolor del pasado estaba quedando atrás. A la mañana siguiente del brindis, Amaya despertó sintiendo algo extraño. Paz. Por primera vez en años, no había gritos, no había tensión en el aire, no existía la sensación constante de que algo malo estaba por suceder. Solo el silencio agradable de un entorno donde era bienvenida. La habitación que Ignacio le había ofrecido era un verdadero lujo. La cama era suave, las sábanas olían a lavanda y una luz tenue entraba por las cortinas. Se sentó despacio, sintiendo la tela sedosa del pijama que le habían dado la noche anterior. Ya no estaba en la casa de Germán. Ya no tenía que vivir bajo la sombra de nadie. Golpearon la puerta. ¿Amaya? Era Ignacio. Abrió la puerta y él sonrió. ¿Dormiste bien? Ella asintió. Mejor que en años. ¡Qué bien! Ven, el desayuno está servido. La mesa del desayuno estaba repleta. El aroma a pan fresco y café caliente llenaba el ambiente, y el personal de la casa la trataba con la misma cortesía de siempre. Pero, esta vez, no se sentía solo una empleada. Ahora formaba parte de ese lugar. ¿Lista para tu primer día oficial como gobernanta? Preguntó Ignacio, sirviéndose café. Amaya respiró hondo y sonrió. Más que lista. Ignacio le explicó los detalles de su nueva función. Ya no tendría que hacer el trabajo pesado, sino coordinar al equipo, organizar los horarios y asegurarse de que todo marchara bien en la casa. Confío en ti para que todo funcione, dijo él. Esas palabras significaban más de lo que Ignacio podía imaginar. Alguien confiaba en ella. A lo largo del día, Amaya comenzó a familiarizarse con sus nuevas responsabilidades. Pero, mientras revisaba la organización de la casa, su teléfono empezó a sonar insistentemente. Miró la pantalla. Germán. Ignoró la primera llamada. La segunda. La tercera. Pero él no desistía. Minutos después, llegó un mensaje. Contesta. Necesitamos hablar. Amaya simplemente borró la notificación y guardó el celular en el bolsillo. Más tarde, mientras tomaba café en la terraza, sintió que el teléfono vibraba de nuevo. Esta vez, un nuevo mensaje. No puedes simplemente dejarme así. Me debes una explicación. Ella rió. Hablaba como si lo hubieran abandonado injustamente, como si todo lo que había hecho simplemente no existiera. Amaya abrió la cámara del celular, tomó una foto de su nueva habitación, grande, elegante, muy diferente del diminuto cuarto donde dormía en la casa de Germán, y se la envió. Junto con la foto, solo un mensaje: estoy ocupada relajándome. Y, al presionar el botón de enviar,
se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no reía así. Pero ahora, eso era parte de su nueva vida. Germán pasó días llamando a Amaya, tratando de convencerla de volver, pero cada intento fue ignorado. La verdad lo golpeó como un puñetazo, ella realmente se había ido. Y él lo odiaba. Pero Germán nunca aceptaba perder. Si Amaya no quería ser su esposa, encontraría otra. Y así fue como, menos de 2 semanas después, Eva se mudó a su casa. Al principio, todo parecía un sueño para Germán. Eva era divertida, atrevida y le gustaba salir a beber con él. Diferente de Amaya, que siempre estaba cansada y preocupada por las cuentas, Eva parecía despreocupada por todo. Él pensó que, finalmente, había encontrado a la mujer correcta. Pero bastaron unos días para que la realidad lo golpeara. La casa, antes impecable, pronto se convirtió en un caos. Eva no cocinaba, no limpiaba, no hacía las compras. Cuando Germán insinuó que podría ayudar, solo recibió una mirada irritada. ¿Tengo cara de empleada? Él resopló, agarrando la escoba con rabia. Amaya hacía esto sin quejarse. Eva rió, burlona. Por eso se fue, ¿no? Germán apretó los dientes, pero no respondió. Sin embargo, lo peor estaba por venir en la cena. Cansado de comer comida preparada, Germán decidió hacer un plato simple, arroz y carne a la parrilla. No era nada sofisticado, pero al menos no era comida rápida. Sirvió los platos y se sentó a la mesa, esperando que Eva elogiara su esfuerzo. Pero, en cuanto ella dio el primer bocado, frunció la boca con asco. ¿Qué porquería es esta? Comida, respondió él, seco. Eva soltó los cubiertos. Cocinas peor que un perro. Germán, ya irritado, arrojó los cubiertos sobre el plato. Si no te gusta, hazlo tú. Yo. Eva rió, incrédula. Mi amor, soy una mujer acostumbrada a hombres que me llevan a cenar a buenos restaurantes, no a un idiota que cree que voy a comer esta basura. Y entonces sucedió. Eva tomó el plato y, sin dudarlo, le arrojó toda la comida en la cara a Germán. El arroz se le pegó en el cabello, la carne resbaló por su hombro y la salsa salpicó su camisa. Quedó completamente paralizado. Eva agarró su bolso. No soy tu empleada. Ni tu esposa sumisa. Si crees que voy a pasar el resto de mi vida sirviéndote, eres más tonto de lo que pareces. Salió, dando un portazo. Y, por primera vez, Germán sintió un vacío que no podía ignorar. Miró la casa desordenada, la comida esparcida en el suelo y finalmente lo entendió. Ninguna mujer lo soportaba. No era Amaya la fácil de reemplazar. Era él el imposible de amar. Y en ese momento, Germán se quedó solo. Germán pensaba que las mujeres existían para servirle, pero al final descubrió de la peor manera que nadie soporta a un hombre que solo sabe dar órdenes y menospreciar. Perdió a Amaya, perdió a Eva y, sobre todo, perdió la oportunidad de ser alguien mejor. La vida siempre enseña, algunas personas aprenden a tiempo, otras solo se dan cuenta cuando ya están solas. ¿Y tú? ¿Has conocido a alguien así? Cuéntanos en los comentarios.